con él. El primer llamado de la vida de una persona es recibirlo como Señor y Salvador. Ya en el momento que Él pasa a ser tu Señor y Salvador, ya de ahí en adelante Él pasa a ser tu Dios y Él es el que te gobierna, porque voluntariamente le entregaste tu vida. ¿Cuántos tomaron esa decisión de entregarle tu vida a Cristo? Qué bueno, porque ahora le entregaste tu vida, Él toma dominio, toma el timón y es el que te va a guiar. Y en todo tiempo, todos los días, Él te llama, te invita a los planes que Él tiene para ti todos los días. Así que el llamado de Dios es en todo tiempo. Se inicia cuando lo recibes como Señor y Salvador, se inicia desde antes también. Porque como dice la Escritura, ya desde que estaba el vientre de tu madre, ya te conocí, te di formación. Así que este llamado propósito es una razón de por qué tú existes. Mucha gente pregunta y dice, pero ¿cómo yo cumplo propósito? ¿Cómo yo sé cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi propósito? Entienda esto. Mucha gente confunde llamado, confunde propósito, lo confunde todo y tiene un arroz con mango con eso. Propósito es la razón por qué tú existes. Si estás alineado con Dios y tienes una relación con Dios y eres atento y eres sensible al Espíritu de Dios, tu propósito se está cumpliendo todos los días, siempre y cuando estés en el tiempo, lugar, en el tiempo correcto, haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Así que tu propósito en todo tiempo, a diario, si estás alineando y haciendo la perfecta voluntad de Dios, estás cumpliendo propósito todos los días. O sea que no hay una razón, que no existe en la vida, en caminar en Cristo, no hay coincidencia, sino lo que hay es propósito, cosa que Dios permite y cosa que es su directa voluntad, y hay otras que son permisivas, pero tienen que ver con los planes de Dios para ti hoy, siempre y cuando estás alineado con Él. Vas a ser guiado por Dios, Dios te va a guiar. ¿Por qué? Porque Dios te quiere darte formación. ¿Por qué? Porque existe un propósito, razón de existencia aquí en la tierra. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Y esto es lo que dice Osea, capítulo 2, versículo 21-22. Dice: en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos. Y ellos responderán, los cielos va a responder a la tierra. Mira este efecto, es un ciclo que sucede. Es un ciclo poderoso donde Dios dice, no te preocupes, dile a la persona que está a tu lado, no te preocupes de qué te faltará. Porque hoy el ciclo y el dominio de Dios, donde Él es soberano, significa que Él tiene todo poder, ahora, mañana, en el pasado, presente y futuro, tiene todo poder. Él es soberano. La soberanía de Dios es lo que hace que todo se sujete a Él. La soberanía, diga conmigo, Él es soberano. La soberanía de Dios fue lo que hizo que Jesucristo le hablara a una tormenta y la tormenta cese y cae. ¿Lo creó? Fue Dios que lo creó. La soberanía de Dios es Dios tomando dominio y señorío legalmente a donde tú le permites. Y si tú le entregas, en estos días le hablaba a los jóvenes, esta semana he traído una serie acerca de los cambios, de cómo Dios quiere cambiar tu vida, cómo Dios quiere cambiar la vida de los hijos. El dilema más grande que tiene Dios, no por limitaciones, sino porque Él mismo lo instituyó como ley, donde te da el derecho a elegir en la vida. Y es el dilema más grande, es cambiar el carácter a una persona. Es una de las cosas más difíciles. Si usted no lo ve, mire, si usted no lo cree, mire el tiempo que Dios tiene luchando contigo, tratando de cambiar tu carácter. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces no es por limitaciones, sino que Dios voluntariamente lo estableció de esa manera y tienes un derecho a elegir, En el momento que lo recibes como Señor y Salvador, de ahí en adelante Él toma dominio y señorío, y en ese dominio y señorío es donde Dios dice, ahora me toca a mí, déjame a mí, que soy soberano. Él es el Dios todopoderoso, significando que Él tiene todo dominio y hace lo que quiera, como quiera, donde quiera, con quien sea, porque Él es el Dios todopoderoso y tiene todo poder para hacerlo. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora las Escrituras dicen, Osea 2:21, dice, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos. Él creó los cielos. Él puede declarar, dictar, hacer, desatar su poder, y los cielos tienen que obedecerle a Dios. Dice que Él, dice la Escritura, que Él responderá a los cielos y los cielos van a responderle a la tierra. ¿Para qué? Los cielos le dan a la tierra lo que la tierra necesita. Lo que la tierra necesita, a la tierra todo este sistema ecodinámico que Dios creó, lo creó para que trabaje junto, de acuerdo al diseño de Dios. Y si la tierra está seca y necesita agua,
Para poder producir, Dios dice, no te preocupes en tu terreno si no está dando fruto, si en tu vida lo que está sucediendo. Yo soy el Dios que le abro a los cielos entonces tienen que obedecerme a mí, y los cielos le responde a la tierra, y la tierra, dice la Escritura, que la tierra, versículo 22, y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel, que significa Israel, que significa el pueblo de Dios. Y en esto se refiere a ti y me refiere a mí. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Por qué le quiero compartir esto? Hace 21 años atrás, en esta misma temporada, pastor, si me acompañan en el piano, ¿sí? Hace 21 años atrás, como para esta temporada, si retrocedo al 2002, para esta fecha del 2002, yo no tenía ni idea que le iba a entregar mi vida a Cristo. Ni idea. Ya ese entonces tenía yo 26 años. Esos 26 años, me acuerdo, me encontraba en una condición muy difícil, una condición necesaria para quebrantarme, para ponerme en una posición que me revela de que yo necesito un cambio en mi vida. Entre muchos cambios que yo había hecho en el pasado en mi propia fuerza, ninguna funcionaron. Yo necesitaba un cambio diferente, algo que me cambiara a mí, pero por lo más que yo trataba no podía cambiar porque lo hacía en mi propia fuerza. Es aquí donde Cristo entonces viene y me posiciona, porque Dios en su soberanía, Él sabe cómo ponerte en jaque mate. En ese jaque mate me encontré yo en una prisión federal hace 21 años atrás. Ni idea sabía yo de lo que iba a suceder conmigo, pero me acuerdo que un día así como este, ya para marzo 2002, para estamos en marzo 23 de marzo estamos, ¿verdad? Para el 23 de marzo de 2002, me acuerdo que yo tuve un sueño. En este sueño yo me vi como un bebé encima de una mano bien grande. En este sueño yo lo vi como que era un sueño real, y que yo estaba preso, recién había caído preso, lo que tenía era como 2 días, 3 días que había caído preso. Y tuve un sueño, en este sueño me vi como un bebé bien grande, encima de una mano, me vi como un bebé pero en una mano bien grande. Y yo no entendí ese sueño, pero sentí una paz que sobrepasaba todo entendimiento. En la libertad había una muchacha que en aquel entonces fue mi novia en Nueva York, se fue de Nueva York, me abandonó, se regresó a Miami. Ella vivía en Miami. Y ella me dejó por la vida que yo vivía en el narcotráfico. Ella se convirtió en Miami. Y antes de yo caer preso, ella siempre me quería hablar de Dios. Y yo me acuerdo que yo le dije, me tienes harto ya con esa vaina, como es dominicano. Me tienes harto ya con esa vaina. Ya déjame hablarme de Dios, dime cuándo tú vas a regresar. Yo era muy egocentrista. Yo era muy yo, el egoísmo, el orgullo, prepotencia. Y ella empezó a orar por mí, orar. Y dejó entonces de hablarme ya tanto de Dios, porque yo no quería escucharlo, y empezó a hablarle más a Dios de mí en oración, doblando rodilla. Nunca cese de orar por sus seres amados y las personas que Dios pone en su corazón, porque por eso Dios creó la dinámica de la oración. La dinámica de la oración es el derecho que tenemos nosotros de decir, Señor, necesito que tú intervengas en este asunto. Yo no puedo con esto, no puedo con esta persona. Necesitamos un milagro. Aquí en la tierra podemos hacer nuestra propia cuenta, Señor, y hemos tratado, pero no ha funcionado. La oración es decir, yo, Señor, confío en ti. Yo dependo de ti, Señor. Y cuando tú clamas y clamas y clamas, los cielos tienen que responder a la tierra tiene que responder a favor de lo que son los planes y propósitos de Dios para la vida de cualquier persona que está bajo cobertura de oración. Y eso fue lo que sucedió conmigo. Mi novia en aquel entonces orando por mí. Dios dice, tranquila, Paola. Hoy en día es la pastora, mi esposa. Dice, tranquila, Paola, yo voy a mover a los cielos. Los cielos van a mover la tierra, y la tierra va a responder para que se ejecute mi perfecta voluntad en la vida de ese traquetero de Nueva York, que era yo. Si había alguien en ese momento que sea el último que se iba a convertir en la vuelta del mundo, era yo. No tenía planes para convertirme, no tenía planes, ni idea. Pero ve lo que dice, me acompañe rápido, Salmo 139, versículo 17. Poderoso. Dice, tú formaste mis entrañas y me hiciste en el vientre de mi madre.
Oh my God. Y esto Dios te lo dice en esta mañana. Él te formó. Dice, Él formó tus entrañas. Dice, me hiciste en el vientre de mi madre. Porque cada uno de nosotros tenemos propósito. Desde antes de la creación del mundo ya Dios tuvo un diseño original para Juan Canela. Pero Juan Canela no lo sabía. Porque Juan Canela, mientras estaba en el vientre de su madre, Dios le había dado un diseño. Y ese diseño era el diseño que cuando yo estoy en una prisión federal, Dios dice, este es el diseño que yo tenía para ti y yo lo voy a cumplir en tu vida. Aunque yo no entendía. Porque en el momento que yo tengo ese sueño, por no haber escuchado a mi novia, por no haber recibido a Cristo que tanto me presentó, terminó Dios movilizando los cielos de la tierra. Dios movilizó todo para que me arrestaran. Estuviera en una condición muy difícil. Porque como cabecilla de la organización yo estaba enfrentando una cadena perpetua. Estaba enfrentando muchos años. Fue 10 años que yo viví en el narcotráfico. ¿Qué pasa? Que Dios tiene un diseño contigo. Y mientras más tiempo tú te vas desarrollando en la vida sin Dios, ese diseño se va desvaneciendo en tu vida. Porque el que se va formando es otro diseño, que es el diseño de las tinieblas, del mundo que quiere darte forma a ti. Y cuando vienes a ver antes de recibir a Cristo, si te evalúas de quién tú eras antes de venir a los pies de Cristo, eras una persona totalmente diferente al diseño original, bueno, con propósito perfecto que Dios diseñó para tu vida. ¿Cuántos testifican? Dicen amén a eso. Vamos, denos un fuerte aplauso, rey. En ese entonces me acuerdo, yo no conocía nada de Dios. Pero tengo este sueño, y en este sueño Dios me muestra lo que dice 139. Dios me muestra, yo estaba como un bebé, de lo que me acuerdo, estaba como un bebé encima de una mano bien grande. No entendía el sueño, pero no me quedé a despertar. ¿Por qué? Porque yo tenía 3 días que había ido delante del juez, y el juez me dice, señor Canela, usted es un tercer ofensor en el narcotráfico. Y de acuerdo a la ley, por su rol como cabecilla de la organización, por su rol, los años y su antecedente del pasado, usted está enfrentando una cadena perpetua. O sea que para nunca más salir de la prisión federal. Solamente por narcotráfico. No fue por muerte, ni asesinato, ni nada de eso. Simplemente por el rol de narcotraficante y por el rol como cabecilla. Y todo esto en conjunto, él me dice, tú estás enfrentando una cadena perpetua. Cuando me regreso a la celda, es que esa noche tuve este sueño, me vi como un bebé muy grande. Me despierto del sueño, yo dije, no entendí muy bien el sueño, pero quedó sembrado en mi corazón. 2 noches después tuve este segundo sueño. En este segundo sueño me vi me vi arropado por unas alas bien grandes. Y estas alas, cuando me arroparon, me dio un sentido de esperanza, de cobertura. Y de esa ala, que no conocía a Dios, yo no sabía cómo interpretar eso, es un sueño. Sentí esta cobertura y sentí esperanza, y de ahí no quería salir, gente. Yo no quería salir de ese lugar. Y de ese sueño menos, porque era uno de esos sueños donde uno sabe que es un sueño, pero es tan bueno. Y yo sabía que estaba encarcelado en la realidad. Quería permanecer en ese sueño por lo que yo sentí en el momento. No quería salir de ese sueño. Entonces ahí Dios, siento, pero no sabía que era Dios, sino que sentía que se comunicaba conmigo y me impartía, me hablaba y ponía en mi espíritu, todo va a estar bien. Y estas alas que me arropan desatan un sentir que pone en mi espíritu de que todo va a estar bien. Cuando yo me despierto de ese sueño, la gran pregunta que yo tenía era, ¿qué quiere Dios conmigo? Porque yo conecté alas con sueño y yo dije, ¿qué quiere Dios conmigo? Yo no entendía gracia, no conocía nada de la cruz, no entendía nada de eso. Pero la gran pregunta que yo tenía era, ¿qué quiere Dios conmigo? Yo soy un narcotraficante, yo soy un traquetero. Y yo conectaba entonces Dios con la gente buena, con la gente que casi le están saliendo alas. Aquí hay alguien que casi le falta un poquito para que le salgan alas. Levante su mano. Más que vale que no levante. Se le está saliendo alas y está casi llegando al cielo. Y en ese momento me acuerdo que en ese momento pasó un tiempito después, y en ese tiempito me acuerdo, me traslado a población general y me quedé con ese sueño. Cuando entro a este lugar de población general, porque los días antes yo estaba en el proceso de
de booking, que es el proceso de registración y todo esto, antes de llegar a población general. Población general es donde ya te ubican en la celda, la cama, y ahí donde vas a estar, en lo que tiene las citas delante del juez hasta que se determine qué va a pasar contigo. Y me acuerdo que yo ahí entré, me ubiqué una vez con los hispanos, me acerqué, me presenté, ellos se presentaron, hablamos un rato. Poco después me dice: Canela, mira, nosotros los hispanos, después que comemos, nos reunimos y hacemos un estudio bíblico. Y yo dije, bueno, 4 paredes, ¿para dónde más va? Vamos para el estudio bíblico, ¿está bien, va? Y fue ese estudio bíblico. En ese estudio bíblico, quiero que entienda esto, cómo es la dinámica cuando Dios quiere que alguien se convierta. Lo primero que Dios hace, Dios te pone en jaque mate, necesario porque te ama. Muchos de esos jaque mate son situaciones difíciles, dolorosas. Muchas veces son crisis. Muchas veces son cosas traumáticas, fuertes, pero son necesarias. Porque te ponen en una posición que te garantiza y determina que necesitas a Dios para continuar en la vida. Dile que está a tu lado: yo necesito a Dios para continuar en la vida. Yo no puedo con esta vaina solo. Dile así mismo, dile a los dominicanos: yo no puedo con esta vaina solo, viejo. Dile que está a tu lado: tú no puedes con esa vaina solo, viejo. Es tiempo que decida entregarle tu vida a aquel que tiene todo el poder para transformar todo y darte tu diseño original, que es bueno, es agradable y es perfecto. El diseño original para ti, Héctor, es bueno, es agradable y perfecto. Es el mundo que nos distorsionó, es el mundo que nos enseñó malos conceptos, y por eso vivíamos una vida distorsionada y no producía la vida. Por eso teníamos tanto fracaso, tanta falla, y la vida en nada nos salía bien. ¿Cómo no nos va a salir bien? Si vivíamos una vida errónea, egoísta, pensando en el yo y nada en Dios. Yo tenía todo eso preparado, me senté, caigo preso, tengo estos sueños. Era Dios trabajando con mi corazón para lo que iba a venir cuando venía la revelación. Y así Dios muchas veces hace contigo. Muchas de las cosas que Dios permite es parte de tu proceso. Muchas de ellas son dolorosas, pero las dolorosas son las que nos encaminan a buscar más a Dios. ¿Qué cosa es? ¿Qué vaina? Las cosas dolorosas en la vida es la que nos encamina a nosotros más a buscar a Dios. Y Dios lo sabe, tiene que estar tú lo sabes, y Dios lo sabe. Por eso que permite que cosas sucedan en tu vida, pero es para tu bien. Porque la Escritura dice que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Todo obra para bien. ¿Por qué para aquellos que aman a Dios? Porque si no amas a Dios, vas a amar a Dios mamón. Va a haber un conflicto siempre de interés en tu corazón, sí o no. El mundo y Dios, y así no se puede. No se puede edificar. Dios sabe cómo llevarte a los límites donde ya tú vas a decir: ya, yo no puedo con mi vida. Aquí no puedo, Señor, me vas a entregar tu vida a Él. Pero si todavía no has tomado esa decisión, no esperes ese momento. Porque puede ser bien doloroso. Puede ser bien, a menos que tú seas masoquista. Hay gente que no se da ni el brazo a torcer. Y ahí está, y Dios lo quiere encaminar a un nuevo comienzo, una vida nueva, a tener esperanza en Él. Dice la Escritura que Él es nuestro pastor y que nada te faltará. Pero hay gente que todavía con el brazo ahí no dan a torcer y quiere todavía el mundo. Y no, dile que está a tu lado: yo no soy masoquista. Fíjense que yo me acuerdo cuando tenía ese brazo que casi llegaba a la oreja, era torcido. En ese entonces yo le dije a mi novia en aquel entonces: me tienes harto con la vaina de Dios. Así le dije, así es fueron mis palabras: me tienes harto con eso de Dios. Que Dios hizo, coordinó todo. Para yo entonces, para que la FBI y la DEA me arrestaran, que es donde me encuentro preso, y Dios lo coordinó todo. Y en este estudio bíblico ya estaba todo seteado. En este estudio bíblico me acuerdo que empiezan a hablar del Evangelio, el poder de Cristo, lo que Él hizo en la cruz para pagar por todos tus pecados. Lo que más me impacta era que ellos eran presos también, leyendo la palabra, y esa palabra se me estaba haciendo rema. Era una palabra viva que ahora lo estaba entendiendo, donde Cristo murió por nuestro pecado por gracia, cuando no lo merecíamos, sino que Él murió para pagar por todo tu pecado, tu pasado, tu presente y tu futuro. Él fue el aplauso. Eso fue. Él no solamente paga por tus pecados, Él también lleva las consecuencias que te corresponde a ti. Las consecuencias también lo lleva.
cuando empiezan a hablar del amor de Dios, la gracia de Dios, y empiezan a hablar de toda esta riqueza, revelación, que yo antes digo, yo pues a donde yo he estado toda la vida, que ahora no entiendo lo que Él hizo la cruz por mí. Y en ese momento me acuerdo que con toda convicción que estaban hablando ellos, hacen un llamado, que es una invitación que Dios me hizo en el momento, una invitación a un arrepentimiento, que significa hacer un cambio de dirección en la vida, dejando todo el pecado en la cruz de Calvario atrás y venir, rendirse de todo corazón a los pies de Cristo para recibir el regalo de la vida eterna, que es la salvación. Hicieron el llamado, y ahí de una vez, ya que hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo, ahí donde está, levante su mano. Y me acuerdo que yo levanté mi mano con una convicción en mi corazón. Lo último que tenía yo en mi corazón es querer salir de la cárcel. Lo que yo tenía en mi corazón es querer salir de mi encarcelamiento que tenía yo en el corazón del alma, porque yo fui por muchos años. Mi encarcelamiento porque fui un narcotraficante por 10 años. Y ya quien yo era en ese momento era una persona totalmente distorsionada del plan original y el diseño original de Dios conmigo. Entregué mi vida a Cristo. Desde entonces Dios empieza y me pasa por un buen proceso. Me acuerdo que yo le dije al que estaba predicando, que era otro preso, me acuerdo que le dije: Álvaro, después que le entrego mi vida a Cristo, era para esta temporada, la fecha exacta era marzo 30 de 2002. Así que ya la semana que viene, ya entrando esta semana, cumplo yo ya 21 años que le entregué mi vida a Cristo. De ese entonces la gran pregunta es: le entregué mi vida a Cristo, ¿y ahora qué? Dale un paso que está a tu lado y dice: ¿ahora qué? Ahora que empieza el bueno, ahora que se pone buena la cosa. ¿Por qué? Porque Dios tiene que pasarte por un buen proceso. Dios tiene que pasarte por todo lo necesario para regresarte a ti, a la inocencia, regresarte a ese diseño original que Dios tenía contigo desde que Él te formó en el vientre de tu madre. Él no se olvidó. ¿Cómo se va a olvidar si Él es tu creador? Y Él dice: tú tienes que cumplir planes y propósitos aquí en la tierra. Tú tienes que cumplir planes de acuerdo al diseño que Dios tenía contigo, con cada uno de ustedes. Tiene que cumplirse. Porque es aquí donde Él es glorificado. De lo vil y de lo menospreciado lo saca Dios para que le sirva. Diga conmigo: para que le sirva. De lo vil y de lo menospreciado. Esa es la manera que puede ser glorificado y dar testimonio de que yo soy Dios. Y por gracia te tomo, te saco, te meto y te transformo y cambio. Y eso glorifica de que hay un Dios vivo, gente. Vamos a dar un fuerte aplauso a que Dios glorifique. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces me acuerdo que yo le pregunté a Álvaro, ¿qué yo hago para cambiar? Porque le entregué mi vida a Cristo. Pero estaba preso. Yo tenía 26 años, de una formación del mundo. Siendo parte del narcotráfico por 10 años, mi carácter era difícil. Mi carácter era muy orgulloso, muy herido por lo que viví. Fui golpeado. A preguntar, ¿cuántos de ustedes pueden testificar, pastor? Cuando estaba en el mundo fui golpeado, arrastrado, tratado, rechazado, todo terminando en nada. Levante su mano. Todo. Por esa razón, el primer paso que Dios te lleva es a que tomes una decisión genuina, real, de recibirlo como Señor y Salvador. Un arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser genuino, tiene que ser real. Yo vengo a hablarte de lo que Dios hizo conmigo. Que si le pregunta a aquellos que realmente hoy en día le están sirviendo, hoy en día tienen una relación cercana con Dios, te van a decir lo mismo. Eso sucedió cuando yo tomé la decisión real, no a vivir religión, sino a rendirle mi vida a aquel que quiso hacer un intercambio conmigo, contigo. Él dice: déjame llevar a la cruz todo pecado y déjame darte de mi naturaleza santa. Déjame ponerla en ti para transformar tu vida. ¿Eso es lo que Dios hizo con este ex narcotraficante? Hizo un intercambio conmigo que yo no me lo merecía, porque por gracia tú no te lo merecías. Tu pasado queda en el pasado, las consecuencias del pasado quedan en el pasado, y de aquí las escrituras dicen que empiezan cosas nuevas. Eso es lo que Dios promete. Y o sea, leímos de que Dios le responde a los cielos le responden a la tierra, y la tierra tiene que obrar a favor tuyo para esos cambios.
esa palabra yo no solamente la limito a la tierra que va a dar al vino, el fruto, no, y todo lo que tú necesitas, sino todas las circunstancias. Dios, todo tiene que sujetarse al plan y propósito de Dios en tu vida, y todo en conjunto, circunstancias difíciles, gente buena, todo va a trabajar a favor del plan y propósito y carácter que Dios quiere hacer contigo. Porque la gran pregunta es, oye, ve acá, primeramente, ¿cómo saliste de la prisión? Lo segundo es, ¿cómo terminaste siendo un pastor después de ser un traquetero? ¿Verdad? Una buena pregunta. Digan conmigo, proceso. Proceso en todos los días. Proceso es el procedimiento de Dios en tu vida para llegarte y regresarte a la inocencia, al diseño original. Eso es lo que es proceso. No te quejes en los procesos cuando vengan difíciles, pero haz un buen análisis y mantente en tu comunión con Dios para que Dios te pueda dar discernimiento qué es lo que está pasando en tu proceso si los procesos son difíciles. Si los procesos son difíciles, tengo para decirte que muchas veces son necesarios, porque los procesos o las crisis, las dificultades son necesarias muchas veces porque colaboran con el cambio de nuestro carácter, de nuestra vida. No te quejes, dame un pedazo que está a tu lado y dice, no te quejes, no critiques, no maldigas. Porque los procesos difíciles son los que nos llevan a nosotros a decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué me toca? ¿Orar? ¿O me toca cambiar? Me toca hacer unos cambios en mis decisiones que no son buenas, que están produciendo esto. No le eche la culpa a la gente, y mucho menos le eche la culpa a Dios. Mucho menos. Porque son necesarias las crisis. Muchas veces son necesarias, son difíciles. Pero como nos encamina a cambiar, viejo. Como nos encamina a cambiar. Me encontraba preso. Y me acuerdo que Álvaro, yo le dije, Álvaro, ¿cómo yo puedo cambiar, hermano? Estoy preso. Entregué mi vida a Cristo la semana pasada, pero estoy aquí y le arranco la cabeza a este que me tiene loco. La cristiana es gente difícil. Gente, mientras más difícil está tu corazón, más personas difíciles van a venir a tu vida. Porque Dios tiene que procesar tu corazón. Lo primero que Dios hace, Dios tiene que pasarte por un proceso de ser sano y ser libre. ¿Por qué? Porque todos venimos del mundo rechazado, abatido, criticado, burlado, maltratado, acusado. Vamos, alguien dice amén, aunque sea uno de esos. Nos venimos al nombre de Cristo y dice, yo tengo que sanar. Lo primero que tengo que hacer es sanar. Y lo primero que Dios hizo, me sanó a mí de mi relación con mi papá. Pude entender a mi papá cuando yo me quejaba de él, lo criticaba, que fue lo peor, nunca estuvo ahí, nunca me amó. Y Dios me mostró, mira tu condición, ahora preso, donde dejaste hijos afuera, ahora que van a tener que ser criados por su madre, por tu egoísmo como narcotraficante, no pensaste en ellos. Ahora se van a criar solos. Eso me dio una convicción. Y yo pude entender a mi papá. Gente, yo no tenía plan de ser narcotraficante y caer preso. Y dejar a mis hijos. En ese entonces tenía una niña como de 1 año, no 3 años, una de 3 años, la otra tenía 6. Me preocupó tanto eso. Pero entendí una realidad, de que yo era quien yo era porque yo no tenía a Cristo como Señor y Salvador en mi vida. Y que yo operaba en mi naturaleza, en lo que yo conocía como ser papá. Y Dios me apuntó y me mostró que así mismo sucedió con mi papá. En otras palabras, mi papá hizo lo que pudo hasta donde pudo. Si no entendió, no supo, no se le enseñó, hizo hasta donde pudo, hizo hasta donde pudo. Pero algo tengo que darle gracias a Dios, que fue el instrumento escogido, que cuando yo estaba en el vientre de mi madre, su ADN es parte de mi formación y Dios me lo mostró. Dios sanó mi corazón dejándome entender, si tu papá se convierte, yo te garantizo que hubiese sido una persona muy diferente. Pero es que las tinieblas están ahí para robar, matar y destruir. Y por muchos años, desde que tu papá se crió, hubieron circunstancias, gente difícil, cosas que él vivió, que no lo pidió, pero le pasó por maldición a él. Él no pidió ser así, sino que fue formado de esa manera. Por ende, Dios dice, gracias, gracias. Porque Dios dice, entro a tu vida para romper esas maldiciones, romper ese carácter, romper esa mala formación que te ha hecho un mal padre, un mal hijo, un mal hermano. Cristo dice, déjalo entrar en tu vida. Ahí fue donde yo pude entender la condición de mi papá y lo perdoné. Yo dije, y ahí empecé a orar por él. Ahí empecé a orar por él. Porque pude entender entonces, Dios me sanó. Y lo segundo que Dios hace, Dios te hace libre. ¿Libre de qué? De las ataduras demoníacas. Cuando tú le das acceso, o lo pongo de esta manera, se lo explico. Cuando usted cae en una tentación, usted le está dando acceso al que lo está tentando a que venga a su vida para destruir. Porque hay un acuerdo.
Cuando le entregas tu vida a Cristo, es porque haces un acto de obediencia. Cuando haces un acto de obediencia, te sujetas, te sometes a lo que obedeces. Cuando caes en tentación, es lo mismo. Haces un acto de obediencia. Caes en la tentación. ¿A quién estás obedeciendo? No a Dios, a Satanás. Él pasa a tener derecho legal a tu vida, número uno. Hay otras maldiciones, y maldiciones yo lo describo de esta manera: un poder para fracasar en la vida. Hay maldiciones que vienen generacionales, que no la pediste, que fue lo que pasó con mi papá. Y las cosas que yo me acuerdo que yo había dicho, que yo juzgaba a mi papá y dije, eso yo no lo voy a hacer por maldición generacional. Yo heredé y yo terminé haciendo lo mismo. ¿Alguien se ha encontrado en esa condición? No, yo no lo voy a hacer, y juzgué y juzgué y juzgué. En esa misma vara Dios dice, ok, te voy a poner en la misma posición porque te corresponde por herencia. Ahora vamos a medir, a ver qué tú vas a hacer. La misma tendencia, caer en lo mismo, con mi papá y lo mismo. Dios me sanó y Dios me hizo libre. Digan conmigo, Dios me sanó y Dios me hizo libre. Entonces, en esta etapa es donde Dios también, anótelo, en esta etapa es donde Dios te sana, te hace libre y hace una metamorfosis, empieza a producir cambio, donde Dios te dice, ok, el viejo hombre, la cruz, dice la Escritura, que con Cristo fuimos juntamente con él, ¿qué? Crucificado. De ese entonces en adelante Dios dice, yo te voy a hacer libre y hay un nuevo hombre en la cual te voy a arropar, y eso sucede con el Espíritu de Dios que viene sobre tu vida. Y en el momento me acuerdo que le dije, Álvaro, ¿cómo cambia? Dice, mira, vas a necesitar depender más del Espíritu de Dios. Que Él empiece a manifestar ese nuevo hombre en ti. Por el poder de su presencia, el Espíritu Santo va a empezar a producir esta santidad en ti. Y santidad es cuando Dios te saca del mundo, te saca y rompe el pecado y tu conducta y tu dependencia del mundo y del pecado, y también te aparta para un uso exclusivo. Y yo empecé a depender del Espíritu Santo para que Él me encaminara en esta nueva criatura, en este nuevo hombre, esta nueva vestidura del nuevo hombre que dice la Escritura. Ahí pude aprender a amar al prójimo. Entre eso me acuerdo que Dios me habló corto tiempo después que le entregué mi vida a Cristo. Yo no sabía que Dios hablaba. En una noche me acuerdo, estaba en mi celda, como 2 semanas convertido, y Dios me dijo, para que tú seas libre, vas a tener que aprender a amar al prójimo. Y yo dije, Señor, pero yo amaba al prójimo. Me acuerdo que yo estaba justificado, tenía como 2 semanas convertido. Yo ni sabía que Dios hablaba. Hasta que esta noche me habló y me dijo, vas a ser libre cuando aprendas a amar al prójimo. Me acuerdo que yo le dije, Señor, pero yo amaba al prójimo. Y empecé a sacarle la lista de la gente que yo ayudé financieramente y todo lo que yo hice. Y Dios me sacó otra lista de lo que yo hacía. Y me mostró lo que yo hacía como narcotráfico. Entre eso hay secuestro, hay cosas que uno hace en la calle, en Nueva York, donde yo me crié. Y cuando Dios me sacó eso, me mostró, y yo sentí una convicción. Yo dije, perdóname, Señor. Y de ahí me propuse a buscar su presencia para poder cambiar. Porque Dios dice, no voy a salir ni de a la casa ni el mismo hasta que no aprenda a amar al prójimo. ¿Sabes lo que yo hice? Entré en la concordancia y busqué todo lo que la palabra amor, y busqué todos los versículos que hablaban de cómo amar al prójimo. Así fue creciendo, así fue yo avanzando y desarrollándome. La primera etapa fue cuando genuinamente le entregué mi vida a Cristo. La segunda etapa fue cuando Dios me procesó para ser sano y libre. Sano y libre. Entiende esto, que Dios no va a poder fluir en ti. Y hay muchas cosas que Dios no va a poder desarrollar, pero no por sus limitaciones, por impedimento que tú le pones. Y es porque no eres sano. Tu corazón todavía, la presencia de Dios no puede moverse en su libertad, y el poder de Dios no puede fluir, porque donde hay un corazón herido que todavía no ha perdonado, Dios dice, pero yo te he perdonado todo en la vida. ¿Cómo no vas a perdonar a una persona? Gente, y a ti te hablo en esta mañana. Si Dios pone en una balanza todo lo que tú has hecho de pecado en la vida, por un lado, y del otro lado aquella persona que te cuesta, que te duele perdonar, pregunta, gente, ¿a qué lado se va a tirar esa balanza? Va a ser toda la que tú has hecho en la vida. ¿Por qué? ¿Por qué el rencor? Y pastor, si usted no me entiende, ¿y por qué no entiendes tú el corazón de Dios por todo lo que se ha hecho en la vida? Por eso Dios te manda y dice, perdona. Yo te he perdonado y yo demando que tú perdones, pero Dios demanda que tú perdones. Es para tu propio bien. Porque un corazón herido no vale. Gente, no, ahí no se mueve nada, porque está endurecido. Dios dice, ahora, anótale la cuarta etapa. ¿Sabe cuál es? El quebrantamiento. El quebrantamiento fue parte de mi proceso mientras yo estuve allá adentro.
El quebrantamiento sucede, y me gustaría que note acerca de esto de quebrantamiento. El quebrantamiento viene a través de circunstancias difíciles, pero todo está sujeto a los límites que Dios le pone. El quebrantamiento es Dios rompiendo esquema, patrón y costumbre en tu vida, en tu persona, en tu carácter, para reedificarte. Muchas veces viene a través de situaciones difíciles y gente difícil. Es aquí donde muchos cristianos se guayan, o muchos le entregan su vida a Cristo, y aquí donde se pelan, se caen y se van al mundo, porque no aguantan el fuerte, no aguantan. ¿Por qué? Porque están pensando en uno mismo. Si tú no eres sano, ese corazón se endurece y vas a pensar más en ti. No vas a entender a Dios porque no lo vas a escuchar, porque estás tan enfocado en el egocentrismo, en a ti, y en que no me entiende, y el pastor y que no me entiende, y pastor Julio y que no me entiende, y usted no me entiende, pastor Julio no me entiende. No, ¿cómo que no me entiende? Si el creador de los cielos se sabe, Él es el que te entiende, y Él te va a pasar por todo proceso necesario para quebrantar ese corazón endurecido. Pero no porque Él quiere que tú sufras, es que Él quiere cambiar tu vida y cambiar tu lamento en baile. Él quiere darte propósito, destino, quiere darte lo mejor, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Es la voluntad de Dios para tu vida, porque Él te ama. A un caso que está a tu lado y dice, pero es porque te ama. El quebrantamiento no es algo doloroso para Dios verte sufrir. Ahora quiero que note esto: el quebrantamiento viene en el área donde el yo más vive, donde tu egoísmo más vive, en esa área donde el quebrantamiento viene. Proverbio 29:23 dice, y estoy terminando: la soberbia del hombre, wow. Proverbio 29:23. Dios tiene que trabajar, tiene que estar a tu lado. Dios tiene que trabajar con el orgullo. El dilema que hay es que el yo, cuando yo pienso más en mí, no pienso en lo demás, estoy desenfocado. Cuando tú piensas más en ti y el yo, estás desenfocado. Y ese yo alimenta dos cosas en tu vida: el orgullo y el egoísmo. El orgullo y el egoísmo, eso acaba con cualquier persona. Esos dos primitos, cuando se juntan en la vida de una persona, lo acaba. Eso fue lo que me acabó a mí. El orgullo y el ego. Piensa más en lo demás. Dios te va a encaminar a eso. Proverbios 29:23 dice: la soberbia del hombre le acarrea ¿qué? Humillación, pero el humilde de espíritu lo sustenta ¿qué? La honra. ¿Qué es lo que Dios hace para trabajar con el orgullo, el ego, el egocentrismo y el yo? Dios tiene que permitir que cosas sucedan en la vida que sean humillantes, pero son necesarias. ¿Por qué? Porque te quebranta el corazón, te lo pone en una condición donde tú dices: Señor, la única persona y lo único que yo tengo, la única esperanza que yo tengo, eres tú. Cuando una persona es egoísta, cuando una persona está tan fuerte en el orgullo, confía y depende de tres cosas: métodos y costumbres humanas, su propio entendimiento. El orgullo también hace a una persona bien terca, difícil. Por eso me acuerdo que yo le dije a mi novia en aquel entonces, antes de caer preso, le dije: me tienes harto ya con esa vaina. Se le hace difícil, depende más de la carne, no se sujeta. Y por eso era necesario que Dios me encarcelara, me pusiera en una condición de prisión, porque era el lugar donde yo podía sujetarme por mi carácter, mi persona. Entre más duro el corazón, más duro es el proceso. Pero es necesario, porque tiene que darle con una mandarria espiritual. Las circunstancias difíciles, pero son necesarias. El quebrantamiento es parte, pero colabora con Dios en el proceso del quebrantamiento para que no me duela tanto. Ahí me están entendiendo lo que estoy predicando, o hasta aquí lo veo. El quebrantamiento es necesario, pero es muy importante que entiendas el proceso para que te puedas someter a Dios y decir: Señor, ¿en qué área necesito cambiar? Él te va a suplir todo lo que tú necesitas, el poder para romper con cualquier tipo de adicción, con lo que sea que estés luchando. Dios te desata todo el poder para que tú seas libre de todo eso. Pero el quebrantamiento es necesario, porque viene una mandarra espiritual, que es la verdad de la palabra, que te confronta, y el poder de la unción que rompe yugo, rompe cadena. Y de ese momento en adelante tendrás una oportunidad a tener experiencias extraordinarias como una persona libre y como un verdadero hijo de Dios. Y vas a ver que el milagro más grande que Dios va a hacer en tu vida, ¿sabes cuál es? Cuando Él te transforma, cuando tú ves que tú dices: no, pero cuánto tiempo yo lo mataba, y tú ves que ahora tiene paz, ahora ves que tiene el fruto del Espíritu fluyendo en ti.
es porque el corazón ya está sano. Cuando un corazón no está sano, no hay amor, gozo, paz, paciencia, todo ese fruto del Espíritu por ahí no fluye, no hay. Está endurecido, no produce. Pero cuando un corazón está sano y el fruto del Espíritu está en ti, no importa quién tú eras en el pasado, no importa si estás preso o no, no importa si te faltan finanzas o no. Cuando la presencia de Dios hizo fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, cuando eso empieza a fluir de tu corazón y eso tú lo empiezas a sembrar en el mundo, a la gente, en tu entorno, amor, gozo, paz, la misma vida va a responder, como dice Oseas capítulo 2. Dice que Dios se va a asegurar que los cielos respondan a la semilla que tú estás plantando en la vida de la gente. Amor, gozo, paz, y todo empieza a cambiar. La misma tierra va a tener que responder. El entorno, la atmósfera cambia cuando tu corazón cambia. Pero Dios dice: no puedo cambiar tu corazón cuando no me lo rinde por completo. No puedo cambiar un corazón que no está dispuesto a perdonar a Gigi, el vecino, quien la hizo y me acuerdo. No puede Dios trabajar en eso. Diga conmigo: quebrantamiento. Después del quebrantamiento que Dios resuelve con el orgullo, el ego y el yo, es aquí donde entonces, anótalo, es aquí donde Dios empieza a trabajar con tu carácter. Anota lo que es carácter. Carácter es tu manera de manejar en la vida, cómo te manejas en la vida, manera de pensar, tu manera de ser. Pregunta: ¿cuántos de ustedes quieren cambiar? ¿Cuántos de ustedes dicen: yo tengo que cambiar mi manera de ser? Si quieres cambiar tu manera de ser, empieza a cambiar tu manera de pensar. Claro. Si quieres cambiar tu manera de hablar y ser y conducirte, empieza a cambiar tu manera de pensar. Y empieza a pensar como Dios piensa, porque la Escritura dice que tienes la mente de Cristo. Pero empieza a alimentarla con la palabra. No lo hagas como tarea. Hazlo como: Señor, yo quiero que tú me hables. Quiero que deposites tu palabra en mí. Porque la Escritura dice que conocerás la verdad y la verdad es lo que te va a hacer libre. La palabra de Dios es sabiduría que vas a aplicar en la vida y te va a dar los resultados que promete. Entonces, para renovar la mente necesita ¿qué? Presencia y palabra. Diga conmigo: presencia y palabra. Eso empieza, y Dios así mismo, lo que estuve en la prisión, empezó a trabajar con mi carácter. Esto es un proceso. ¿Qué te ayuda a cambiar el carácter? ¿Cuántos quieren cambiar más su carácter? ¿Qué te ayuda? Anótalo. El servicio es poderoso. ¿Cuántos sirven en esta casa, en esta iglesia? Levante su mano si usted sirve fielmente todo lo mundo. Es poderoso. ¿Por qué? Porque el servicio es parte de Dios formar tu carácter. Tiene que estar a tiempo, tiene que estar sumiso, tiene que ser humilde, ¿verdad? El servicio, la experiencia y circunstancias difíciles son las que nos cambian. Y esto fue lo que yo aprendí mientras estuve en la prisión, serví en la prisión, amé la prisión. Todo esto fue un buen proceso. Pero también quiero terminarle con esta última parte, que es otra etapa de tu vida, y es la etapa de cuando eres probado. La pregunta es: yo me acuerdo que en este proceso que yo necesitaba ser libre, me acuerdo de que a mí me gusta predicar en la iglesia pentecostal porque me da todo el tiempo que yo quiera. Sí, amén. Aquí somos pentecostales. Pero tranquilo, que yo sé que usted tiene hambre. Calma, que no sé que tiene hambre. Pero entienda esto: después que yo le entrego mi vida a Cristo y veo lo que Dios está haciendo en mi vida, ahora la pregunta es: ¿voy a hacer cadena perpetua? Ya lo puedo contestar, estoy aquí con usted. Pero me acuerdo que Dios entonces tiene que trabajar con este proceso y lo que está haciendo contigo. Y es que tu vida siempre va a ser probada. Tu vida siempre va a ser probada. ¿Por qué? Porque lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que Dios está haciendo contigo, no puede ser validado a menos de que la prueba comprueba de que lo que tú estás haciendo, lo que tú eres y lo que Dios está haciendo contigo es consistente y es permanente. La prueba es lo que comprueba y da la legalidad de que tú puedes recibir aquello que estás esperando. Y yo fui probado, gente. Yo fui probado porque yo esperaba salir de la cárcel. Pero la pregunta es: ¿qué pasa si no te quiero sacar de la cárcel? Juan Canela, te merecí estar en la cárcel. Pero ¿qué pasa si no te saco? ¿A dónde va la fe entonces? Ahora vamos a ver. Porque así es la vida y esto es en todo. En tu diario vivir siempre vas a ser probado. ¿Por qué? Anótalo: la prueba comprueba. Digan conmigo: la prueba comprueba. Entienda esto:
no hay rompimiento ni avance. Permanente y consistente sin comprobar tu habilidad de sostener lo que esperas de Dios para tu vida. Lo repito, no hay rompimiento ni avance en la vida que sea permanente y consistente sin comprobar tu habilidad de sostener lo que esperas de Dios en la vida. Tiene que ser probado. Mi libertad tenía que ser probada. ¿Cómo? La condición de tu corazón. Muchas veces las cosas no llegan a tu vida, muchas veces los milagros que te esperan, la cosa no sucede, Dios no quiere hacer, pero Dios te tiene que comprobar a ti que tu corazón todavía no está listo porque te puede hacer un mal. En la vida tu fe va a ser comprobada. Diga conmigo, mi fe va a ser comprobada. Que Dios prueba número uno tu carácter. Dios prueba, lo puede anotar si está anotando, tu carácter, tu fidelidad y lealtad a Dios. Tu fidelidad y lealtad a Dios. Vas a ser fiel, vas a ser leal mientras lo que esperas, y si no llega, vas a seguir siendo fiel, siendo leal. Número dos, vas a ser probado. ¿A dónde? En esta iglesia. ¿Por qué? Gente, la formación tuya, hay dones y talentos que tú portas. Y eso es otra etapa donde Dios te lleva a desarrollar dones y talentos. Pero donde Dios es el que da el desarrollo. Pero la formación, el adiestramiento es en la iglesia. Yo fui formado, en la iglesia. Los dones y los talentos están ahí. Pero hay algo que prueba tu nivel de madurez. Y es tu fidelidad y lealtad a Dios. Número dos, a los pastores. Y número tres, a la iglesia. Es ahí donde vas a ser probado. Porque ahí donde Dios te comprueba si verdaderamente puedes sostener y puedes permanecer lo que quieres, lo que Dios quiere poner en tu vida. ¿Qué más va a ser probado? Tu nivel de compromiso va a ser probado. Tu capacidad de habilidad también de manejar tus emociones, tus decisiones, que es tu carácter. También tu nivel de mayordomía. Tu nivel también en lo que Dios te quiere llevar. Quiero terminar con esto. Thank you, Jesus. Ya está, papá, preocupe del tiempo. Cuando Dios tiene dones y talentos. Dios puso dones y talentos en ti. Cuando fuiste formado en el vientre de tu mamá, había dones y talentos. Había dones y talentos en mi vida. Como pastor, como ministro, como líder. Lo único que Satanás lo supo y me usó a mí en las calles para yo ser un líder en las calles. Los dones y los talentos están ahí. Pero quiero que tengan esto claro. Es que el desarrollo lo da Dios. Pero el adiestramiento, el entrenamiento es dentro de la iglesia. No puedes vivir, con esto termino, no puedes vivir en la vida sin cumplir propósito. No puedes vivir en la vida sin cumplir razón de tu existencia. Te vas a sentir confundido en la vida, desorientado. Atención todo aquí, quiero que todo me mire. Cada uno de ustedes tiene un propósito extraordinario. Después de todos estos procesos que yo viví, cuando fui delante de la jueza, fue un proceso fuerte, difícil. Porque yo me fui a juicio y me declararon culpable de todos los cargos cuando yo esperaba que no. Cuando las cosas yo pensaba que se iban a mejorar, esperando que Dios hiciera en mi vida, fue cuando las cosas más se empeoraron, porque era parte de la prueba. Cuando lo que tú esperas de parte de Dios, que clama las promesas, que te lo profetizaron, cuando no sucede, es parte del proceso. Pero gente, eso simplemente es una cuestión de tiempo. Dale tiempo. Porque tú no sabes cuándo la bendición tuya está doblando la esquina esperando para manifestarse, mientras tu corazón va a ser probado. No te rindas, porque tú no sabes cuándo lo que tú estás esperando está doblando la esquina, listo para manifestarse. Lo único que está esperando es que tu corazón sea acondicionado, porque vas a ser probado. Entre todo esto, Dios coordinó un abogado cristiano que yo oré, lo vi en sueño antes de conocerlo personalmente. Cuando lo vi, yo le dije, ya yo te conocí a ti, tú eres mi abogado. No porque la corte te asignó, fue porque mi padre se le así. Aleluya. Wow. Gloria a Yo Dios. lo vi y le dije, ya yo te había visto en sueño, no te conozco, pero te había visto en nombre. El hombre se paró y me abrazó y me ministró. Él me dijo, no solamente vengo a servirte la ley, pero tengo para decirte también que soy un hijo de Dios, soy un siervo de Dios. Y hicimos un clic tan poderoso que hasta hoy en día yo lo llamo y le pregunto, oye, ven acá, Joseph, ¿has tenido tú todavía un cliente donde tú has visto lo que Dios ha hecho en su vida como lo ha hecho conmigo? Me he dicho, no, Juan Canela, todavía no estoy. Yo le entregué mi vida a Cristo. Yo lo único que entendía era Cristo. El Cristo crucificado que me amó por gracia.
El Cristo que me quería dar un nuevo comienzo en la vida, y le di la oportunidad en ese momento. Yo no sabía que yo iba a ser pastor. Yo no sabía que Dios me iba a sacar de la cárcel. No me lo merecía. Yo no me lo merecía. No hay nada que yo hice para merecérmelo, sino una sola cosa: Santo. reconocer que yo estaba mal, que la única esperanza que yo tenía en la vida para regresar a la inocencia, como me mostró en ese sueño, a regresar a la inocencia antes que el mundo me agarrara y me hiciera un narcotraficante, fue entregarle mi vida en arrepentimiento, y él hizo un intercambio conmigo. Entre eso pasé el tiempo cuando estoy delante de la jueza y todo el proceso, y escucha el testimonio de mi abogado. Dice: señora juez, él andaba en tinieblas, ahora anda en luz. Yo nunca he visto una conversión como la de él. Entre todo lo que la jueza escuchó, dijo: Juan Canela, quiero escuchar lo que tienes para decir. De acuerdo, en ese momento yo dije: este no es un lugar de predicar, señor juez, pero simplemente vengo a testificar que no soy la misma persona, estoy muy arrepentido, tengo todos los cargos, y yo clamo responsabilidad por todo lo que yo hice. Y eso es algo muy peligroso, porque me estoy declarando culpable. Ella no podía dar la cadena perpetua, pero lo hizo con toda sinceridad, y ella lo notó y lo vio. Y dijo, después que me escuchó, dice: ok, nuevas leyes habían pasado donde ella podía entonces tomar toda autoridad como jueza y darme lo que ella quería dar, una cadena perpetua, como podía soltar el hijo. Pero ella dijo: lo que yo he visto en la vida del señor Juan Canela es que ya su propósito de estar preso ya se cumplió, porque él es rehabilitado. Así mismo dijo: en medio de la cadena perpetua son 5 años que yo te voy a dar a Juan Canela, y eso fue lo que me dio, 5 años. Vamos, alguien glorifique el nombre. Amén, gloria a Dios. Desde que cambia tu momento en mal, si tú se lo permites y tú se lo dejas. Salí en el 2006, de en adelante 2006 me congregué, ahí serví como mujer, pasé por todos los buenos procesos, ahí Dios me desarrolló, ahí aprendí todo, desde las buenas, las malas, las duras y las maduras, entre los errores cometidos y todo esto fui formado, hasta el fin de cabo. Entonces lo que fui sirviendo en diferentes departamentos. Por eso le digo, el crecimiento, la madurez lo da Dios, pero el adiestramiento es en la iglesia, aquí es donde usted es formado. Su fidelidad y lealtad va a ser probada a Dios con sus pastores y la iglesia. Plántese. Pastor, ¿cómo usted llegó a ser pastor? Yo me planté, eché raíz y empecé a dar el fruto. Yo viví como un hijo de Dios, como un siervo. Mi carácter fue formado dentro de la sí. Acuérdense, ¿cómo Dios forma el carácter? Digan conmigo: circunstancias difíciles y gente difícil. Porque van a haber gente que te va a pisar los callos. Cuando te pisan los callos, no salgas corriendo. El tiempo, a los problemas no se le huye. A los problemas no se le huye. A los problemas usted confía en Dios. Usted sea tormenta, montaña, lo que sea, párese firme y confía en Dios, que Él te va a ayudar. Si el problema lo iniciaste tú, tranquilo, Él se va a encargar de trabajar contigo. Si el problema lo inició otro, es el diablo. Conoce un Dios que te hizo más que vencedor. Él te ha hecho más que vencedor. Un conquistador, rey sacerdote. Dice la Escritura que somos nosotros. Cierre sus ojos. Hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Esta es la gran oportunidad de tomar esa gran decisión, que así como Dios hizo conmigo, así quiere hacer contigo.